En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando el quinto domingo después de Epifanía. Como ustedes saben, al final del año agregamos los domingos que han quedado pendientes de Epifanía para completar un cierto número de domingos. Entonces, este es el quinto después de Epifanía. El pasado 8 de noviembre, que si no mal recuerdo fue el miércoles pasado, celebramos la fiesta de los 4 santos coronados. Con este título honra la Iglesia a los 4 hermanos. Sus nombres son Severo, Severino, Carpóforo y Victorino, que murieron mártires a fuerza de azotes el año 304. Unos primeros cristianos que mueren mártires en Roma. Como al principio se ignoraban sus nombres, la iglesia que les está dedicada en Roma lleva el nombre de los 4 santos coronados, porque no sabían el nombre de estos hermanos, hasta que después supieron el nombre. La iglesia se sigue llamando actualmente de los 4 coronados. En la oración colecta de esta fiesta, se pide a Dios Padre experimentar ante su trono. Es decir, imaginarnos como que estamos delante de Él, de Dios Padre, en su trono. Fíjense qué hermosa oración. Y experimentar allí, delante de su trono, el poder de la piadosa intercesión en favor nuestro de estos mártires, cuya fortaleza les ganó la gloria por el trance de sus tormentos. Por todo lo que tuvieron que pasar, ganaron la gloria, y ellos interceden por nosotros, y nosotros nos imaginamos que estamos delante del trono de Dios. Por eso me pareció oportuno comenzar el sermón de hoy sobre los mártires y sobre la epístola de San Pablo a los Hebreos, que es la epístola de esa fiesta de los cuatro santos coronados, porque en ella San Pablo habla de los mártires de la fe del Antiguo Testamento, de los que dan testimonio y de los que dieron testimonio, en el Antiguo Testamento. Vuelvo a repetir entonces, en esa parte de la carta de los Hebreos, San Pablo hace un resumen de las manifestaciones de fe que los hebreos conocían bien y por la que muchos en el Antiguo Testamento alcanzaron también la palma del martirio. Porque, como leemos en esa epístola a Hebreos, el mundo entendido es el enemigo de Dios, no era digno de ellos, no era digno de estos que profesaban la fe. Y estos tuvieron que vivir extraviados por desiertos y montañas, en cuevas y cavernas de la tierra, así lo describe San Pablo. En el listado que San Pablo hace de las diversas situaciones por las que estos mártires de la fe tuvieron que pasar, él no da sus nombres, no da el nombre de estas personas del Antiguo Testamento, pero sí da indicios que uno puede fácilmente llegar a deducir los nombres porque son pasajes de la Biblia muy, muy conocidos. Él da indicios de esos pasajes y se puede llegar así a saber a quién se está refiriendo San Pablo. Entonces hago una pequeña lista de estos nombres del Antiguo Testamento. Dice, hay referencias en este texto de San Pablo a los hebreos, hay referencias al profeta Daniel cerrando la boca de los leones. Dice San Pablo, por la fe subyugaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, obstruyeron la boca de leones. Tal vez ustedes recordarán, es un pasaje hermoso. Daniel es enviado a una fosa y en esa fosa se encuentra con una manada de leones y él sale vivo, los leones no le hicieron nada. De Jeremías, torturado. Otros sufrieron escarnios y azotes y también cadenas y cárceles, dice San Pablo. Escarnios y azotes. Hace referencia a los azotes que sufrió Jeremías en el Antiguo Testamento. También se recuerdan a Elías resucitando al hijo de la viuda de Sarepta,
y a Eliseo resucitando el hijo de la Sunamita, es decir, dos patriarcas, dos profetas que resucitan a los hijos de estas dos mujeres. Mujeres hubo, dice San Pablo, que recibieron resucitados a sus hijos muertos, y otros fueron estirados en el potro, rehusando la liberación para alcanzar una resurrección mejor. Preferían, después de la resurrección, los otros fueron puestos en el potro y preferían la muerte para alcanzar una mejor resurrección, que ya vamos a ver de qué se trata esto. También en ese texto, en la carta de los Hebreos, dice San Pablo, hay referencia a Zacarías lapidado. Fueron apedreados, dice San Pablo, expuestos a prueba, y eso hace referencia a Zacarías. Y también hay una referencia a Isaías, que fue aserrado por medio, según una tradición judía. A Isaías, por predicar la verdad, por predicar sobre Dios, la Santísima Trinidad, los judíos lo aserraron con una sierra, así por medio. Bien. Entonces concluye este resumen de San Pablo. Todos estos, los que acabo de nombrar, por la fe recibieron tales testimonios, no obtuvieron la realización de la promesa. Ellos, a pesar de haber muerto por la fe, no obtuvieron la realización de la promesa. Porque, continúa San Pablo, Dios tenía provisto para ellos, es decir, para los judíos que mueren por la fe, que murieron por la fe en el Antiguo Testamento, algo mejor. No recibieron las promesas en ese momento porque Dios tenía reservado para ellos algo mejor. ¿Qué es esto algo mejor? Según algunos intérpretes, dicen que estas palabras indican que Dios habría querido que los judíos esperasen para entrar en el cielo, hasta que Jesús hubiese subido al cielo en la ascensión, para que sus almas recibiesen con todos los demás justos del Nuevo Testamento esa eterna recompensa de ir al cielo junto con Jesucristo. Pero en realidad eso mejor es una perfección o consumación definitiva. Dice San Pablo, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, y no del destino del alma solamente. Es decir, se trata de una perfección, se trata de que se llegue a ser perfecto, eso que se va a recibir se llega a ser perfecto, y no solamente esperaban que el alma fuera al cielo. Esperaban sí que fuera el alma al cielo, pero además que alcanzaran una cierta perfección, una perfección consumada. Así como lo testifica la gran voz de los mártires, esto lo leemos en el libro del Apocalipsis, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y veraz, tardas en juzgar y vengar nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Son los mártires que le dicen a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, cuándo vas a vengar nuestra sangre? Porque murieron derramando su sangre por causa de los malos, de los habitantes de la tierra que son los malos. Entonces, esa perfección que van a alcanzar los mártires y los santos es lo que aguardan, es lo algo mejor que hace referencia a San Pablo y que esperan tanto los justos del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Entonces, ¿hasta cuándo, Señor, vas a juzgar y vengar? Ese momento de juicio sobre las personas malas que cometen atrocidades en contra de los mártires, ese momento de juicio, también de venganza de parte de Dios y también de separación, como leímos hoy en el Evangelio, del trigo y la cizaña se separan. Dios no lo ha querido todavía.
Es decir, no ha sucedido todavía ese juicio, esa separación. Por temor, y esto lo dice el Evangelio de hoy, a desarraigar también el trigo. Si recuerdan el Evangelio, dice, no quiten todavía o no saquen la cizaña, porque si uno saca la cizaña también corre el peligro de sacar o de quitar a un trigo, a una planta de trigo. Era necesario, por lo tanto, dejarlos crecer juntos, cizaña y trigo, malos y buenos, hasta la siega. Esto es importante, porque la siega, al momento de la siega, dice el Evangelio, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y allí Dios dirá, recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, una clara indicación del infierno. La cizaña va al infierno, y al trigo juntadlo en mi granero, es decir, en lo que Dios tiene preparado para los justos, para los buenos, que es el granero donde se junta el trigo. La cizaña es sembrada en el campo junto con el trigo, y el campo es el reino de los cielos, la Santa Madre Iglesia. Entonces es importante saber que en la Iglesia hay tanto hombres buenos como hombres malos, porque está sembrada la cizaña en el campo, y digo, el campo es la Santa Iglesia. Y es sembrada la cizaña por su enemigo, dice el texto, por el enemigo de Dios, su enemigo, que es el diablo, y por algún enemigo, dice en otro versículo siguiente del mismo texto, que son los discípulos del diablo, es decir, el mundo. El mundo malo que conocemos es un mundo que es discípulo del diablo. Entonces los que siembran la cizaña, son el diablo y los discípulos del diablo, que en conjunto forman el mundo que es enemigo de Dios. Mientras la gente dormía, este dormir de la gente indica la tibieza de la iglesia. ¿Por qué pasa todo esto? Por la tibieza de la iglesia, por la falta de fervor en su oración, por la falta de amor a la verdad de los que forman parte de la iglesia. Entonces, la parábola se refiere directamente a los herejes, discípulos del diablo, pues también ellos siembran sus perversas doctrinas. Estos vienen con el espíritu del enemigo, precisamente a negar al que viene a recoger el trigo, nuestro Señor Jesucristo. O sea, toda la cizaña se puede condensar en esta palabra, hereje, que es el que introduce el error para desviar de la verdad y precisamente para negar a Jesucristo y para negar que Jesucristo viene. Hacia eso apuntan todas las herejías, a negar que Jesucristo es Dios y que viene en su segunda venida. Los herejes son más numerosos que aquellos que son fieles a la verdadera fe, y mucha más gente se adhiere a los errores que a la verdad. Esto es una cosa de experiencia, lo podemos ver en el mundo todos los días. Mayor es la cantidad de gente que vive engañada, que vive en el error, que aquellos que viven en la verdad. Es por ello por lo que esta gente está en comunión con sus crímenes, con los crímenes de los herejes. Comulgan con el sembrador de cizaña, es decir, con los herejes. Al propósito de los herejes hay una cita muy apropiada de Santa Hidelgarda, una santa que vivió entre los años 1098 y 1179, que habla del fin de los tiempos. Y ella dice, con estas palabras textuales, describe nuestra realidad hoy. La santa dice, las herejías serán tales que los herejes podrán predicar abiertamente y en plena seguridad sus erróneas creencias.
Esto lo vemos, es palpable. El Vaticano predica abiertamente herejías. También muchos sacerdotes que están en la tradición predican herejías. Predican abiertamente y en plena seguridad, no tienen ningún miedo de predicar sus erróneas creencias. Continúa la santa. La duda y la incertidumbre de la fe católica en los cristianos aumentará tanto que las gentes dudarán a qué Dios dirigirse. Mejor no podría haber sido descrita nuestra realidad hoy. Que a qué iglesia voy, que a dónde voy, que a dónde vengo, que con quién estoy, con quién no estoy. Es un mar de dudas. No sabemos a qué Dios dirigirnos. ¿Dónde está el verdadero Dios? Y parece que así estaremos hasta el tiempo de la siega, es decir, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, va a separar la cizaña del trigo, va a separar los buenos de los malos. Y los malos, la cizaña, los enemigos de Dios, quedarán con el anticristo, y los buenos, es decir, la iglesia, será llevada al desierto, como podemos leerlo en el capítulo 12 del Apocalipsis. Eso sucederá entonces en la venida de nuestro Señor Jesucristo, el juicio a todos los malos y la separación, se va a separar ahí finalmente la cizaña del trigo. Una vez quitada la cizaña de en medio, sucederá la resurrección corporal, que se efectuaría tanto para los justos del Antiguo Testamento, los que ya mencioné recién, como para los del Nuevo Testamento, y al mismo tiempo va a haber una resurrección de los del Antiguo Testamento y de los del Nuevo Testamento, los que sean justos, ciertamente. Esto es en el advenimiento de Cristo al juicio. San Pablo dice, a fin de que no llegasen los del Antiguo Testamento a la consumación, es decir, al final de la meta del recorrido, sin nosotros, es decir, los del Nuevo Testamento. Vuelvo a repetir la idea, tanto los del Antiguo como los del Nuevo Testamento van a resucitar, los justos van a resucitar con la venida de nuestro Señor Jesucristo. San Juan Crisóstomo, San Agustín, Estío y otros autores, antiguos y modernos, reconocen esa perfección o consumación, eso algo mejor de lo que habla San Pablo, en la resurrección. Es decir, la resurrección del cuerpo de los justos es algo mejor que todo justo anhela y desea que ocurra de una vez. Recordar que las almas de los justos aún siguen separadas de su cuerpo. No ha sucedido todavía la resurrección. Por lo tanto, ellos, si bien están salvados, si bien gozan de la visión beatífica de Dios, no tienen todavía su cuerpo. Entonces les falta todavía la última perfección, que es tener su cuerpo. Muchos de los que duermen en el polvo, o sea, los muertos, se despertarán, dice el profeta Daniel. Y Jesús, en el Evangelio de San Lucas, dice, te será retribuido en la resurrección de los justos. Allí van a recibir su cuerpo. Esta resurrección de los justos entonces es la primera resurrección, porque hay dos resurrecciones. La primera resurrección es la de los justos. Y leemos ahora 4 textos. El primero es de Daniel y los otros 3 de San Pablo. Dice el profeta Daniel, hablando de la primera resurrección, unos para vida eterna, primera resurrección, otros para ignominia y vergüenza eterna. Esto será en la última resurrección, en el juicio final. Ese es el profeta Daniel. Y San Pablo, en distintas cartas, dice, cada uno por su orden. Es decir, la resurrección, cada uno por su orden. Como primicia o primero, Cristo, que ya resucitó.
Luego, los de Cristo en su parusía. Eso lo dice San Pablo clarísimo. En su parusía, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, van a resucitar los de Cristo, es decir, los justos del Antiguo y del Nuevo Testamento, los santos. Otro texto de San Pablo: en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, ésta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y el último texto de San Pablo: el mismo Señor, dada la señal, descenderá del cielo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, a la voz del arcángel y al son de la trompeta de Dios. Fíjense todos los elementos que van a ver en esa venida de Cristo: la voz del arcángel, la trompeta de Dios, el descenso de nuestro Señor Jesucristo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bien, yo creo que estos textos son muy, muy claros, demasiado claros se podría decir. Dios o el Espíritu Santo no podría haber hablado más explícitamente de esta resurrección primera con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo digo porque hay muchos, incluso dentro de la tradición, que no relacionan todas estas grandiosidades, es decir, recibir el cuerpo para los justos, con la parusía de nuestro Señor Jesucristo. Ellos imaginan una resurrección al final de los tiempos, mientras que esta resurrección pasa en un tiempo intermedio, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, que no es el fin del mundo. Entonces, esta mejor provisión, o esto algo mejor de lo que habla San Pablo, podría consistir simplemente en esa espera de los antiguos, es decir, la resurrección primera, aunque algunos de ellos fueron ya resucitados inmediatamente después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es para tenerlo en cuenta también. Inmediatamente después de la resurrección de Jesucristo, resucitaron algunos justos del Antiguo Testamento. Pero el resto de los justos van a resucitar en la primera resurrección, en la segunda venida. Pero en realidad se deduce de aquí que se trata de un destino superior para los cristianos. Eso algo mejor, es un destino superior para los cristianos que para los justos de la antigua alianza. Y aquí hay una diferencia. Si bien los justos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento van a recibir su cuerpo, hay una superioridad de los justos del Nuevo Testamento con respecto a los del Antiguo Testamento. Porque los del Antiguo Testamento son considerados como amigos del esposo, y a la Iglesia, los del Nuevo Testamento, como esposa del Cordero. Según este texto del Evangelio de San Juan, el que tiene la esposa, es decir, el que tiene la Santa Iglesia Católica como esposa, es el esposo, es decir, Cristo. Mientras que el amigo del esposo, es decir, los justos del Antiguo Testamento, experimentan una gran alegría con la voz del esposo. Obviamente, el que tiene la esposa tiene una ventaja mayor que el que no la tiene y es simplemente amigo del esposo. Eso es evidente de concluir. Bien, así San Juan el Bautista y los otros justos del Antiguo Testamento se llamaban a sí mismos amigos del esposo porque pertenecen al Antiguo Testamento y no eran todavía miembros de la Iglesia, esposa de Cristo, no fundada aún en el momento en que San Juan Bautista pronunció estas palabras. Entonces vuelvo a repetir la idea principal. Eso algo mejor de lo que habla San Pablo es esa perfección que reciben los del Nuevo Testamento con respecto a lo del Antiguo Testamento, que es ser esposa, porque es la Iglesia de Cristo, y no simplemente amigo del esposo, amigo de Cristo. Sin embargo, vemos que los patriarcas, los del Antiguo Testamento, están llamados también a la Jerusalén celestial. O sea, ellos también van a gozar de la Jerusalén celestial, como dice San Pablo en los Hebreos. Mas ahora anhelan
los justos del Antiguo Testamento, otra ciudad mejor, es decir, la celestial. Por esto Dios no se avergüenza de ellos de llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad mejor, que es la ciudad Jerusalén celestial, la ciudad santa que bajará del cielo desde Dios. En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la Jerusalén celestial, una ciudad celestial, va a bajar del cielo, enviada por Dios sobre la tierra. Y allí vivirán los justos, resucitados. San Pablo exhorta, no abandonando la común reunión, es decir, la unión en Cristo, en el día de su venida de todos los justos, sino antes animándoos y tanto más cuanto que veis acercarse el día. Es decir, mientras más vemos que el día se acerca, más tenemos que animarnos unos a otros en este viaje, en esta esperanza que tenemos de que Cristo viene a nosotros. Esta reunión de los fieles es la Iglesia en el día de la segunda venida de Jesucristo, porque, dice San Pablo, aquí no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la futura. Bien, todos estos puntos de escatología, es decir, de los últimos tiempos, son muy difíciles de precisar. Hay muchas opiniones acerca de esto y es realmente difícil de ver, de decir, bueno, esto es precisamente esto. Y Dios parece haberlos dejado a estos puntos en el arcano, es decir, en el misterio, hasta el momento propicio en que se han de entender. ¿Quiénes lo van a entender? Todos cuantos vivan según esta norma, dice San Pablo, el Israel de Dios. El Israel de Dios es el que va a entender estos puntos, estos acontecimientos de los últimos tiempos. Es decir, las nuevas criaturas, es decir, aquellos que viven según la fe que tuvo Abraham, es decir, los hijos de la promesa, por oposición al Israel según la carne. El Israel de Dios, para que esto quede más claro, es la Santa Iglesia Católica, los que viven según la norma, es decir, según la ley de Cristo, los que son nuevas criaturas, porque han sido regenerados por el Espíritu Santo, los que viven según la fe de Abraham, son los hijos de la promesa, los que reciben la promesa que Dios hizo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, y se opone este Israel de Dios al Israel de la carne, Y también van a ser entendidos estos acontecimientos del fin del tiempo por los que por la fe en Jesús fueron hechos hijos de Dios, es decir, los bautizados, los cristianos que son no judaizantes, es decir, la parte fiel de los judíos del tiempo de Jesucristo, que formó un núcleo primitivo de la Iglesia, junto con los apóstoles y los discípulos, es el olivo en que se hizo el injerto de los gentiles. Estos judíos eran no judaizantes, porque no esperaban que los gentiles pasaran por los ritos de los judíos, sino que sabían que se trataba de la Iglesia Católica y que no era necesario pasar por los ritos de los judíos. El Israel según la carne sí son los judíos judaizantes, que se concretiza en ser aquellos dignos del mundo perverso, del mundo enemigo de Dios. El Israel de la carne muere la dulce muerte de su delirio, materializado en su amor por este mundo perverso de indecible felicidad del que Dios está harto. Dios está harto de todas las maquinaciones del mundo, de todas las falsas felicidades que hay en el mundo. Y la gente no recurre a Dios.
Veamos como ejemplo lo que acaba de suceder en Israel para ver de qué se trata este Israel según la carne. En una entrevista a 3 sobrevivientes del atentado del pasado 7 de octubre, tal vez recordarán, habrán visto las noticias, un atentado al Festival de Música en Israel, con la cual comienza la guerra entre Israel y Palestina. Uno de estos sobrevivientes describió lo siguiente: estábamos bailando en ese festival de música y en un segundo de estar tan increíblemente feliz y seguros y de sentir todo el amor, nos vimos envueltos por el terror. Y ahí termina la cita de esta persona. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué los hacía, como dice esta persona, increíblemente feliz, seguros y llenos de amor? Pues veamos lo que nos dice el video de ese festival de música, que muestra los segundos finales de esta increíble felicidad según esta persona. Allí en ese video vemos indecencia de las mujeres, tatuajes, orejas y narices perforadas, gestos diabólicos, extraños cortes y color de pelo, la música y bailes obscenos, homosexualismo. Bien, esto que acabo de describir el video, que realmente es escandaloso, los hacía a estos jóvenes increíblemente felices, seguros y llenos de amor. Este es el Israel de la carne, que sigue al mundo. Y las consecuencias de este amor por el mundo, que es enemigo de Dios, son terribles. Uno de los sobrevivientes dijo: me siento como si en cierto sentido ya hubiera muerto. Esto fue después del ataque que recibieron y murieron mucha gente. Me siento como un espíritu errando. Es como estar muriendo una y otra vez y otra vez. Eso fue por causa del brutal ataque que sufrieron. Quedaron los sobrevivientes traumados, lejos de conocer la realidad mala y cínica de este mundo, que les haría buscar al verdadero Dios. Quedaron con todo su ser quebrantado al ver que otras personas se ríen mundanamente y celebran. Quedaron en una devastadora situación, hasta llegar a pensar que la única opción que queda es el exterminio del pueblo palestino, que de alguna manera lo están logrando. Fíjense la maldad, digamos, por revancha, se quiere exterminar un pueblo entero. Por más que ellos también tengan su culpa, todo, no vamos a decir que no, pero se quiere llegar al exterminio de ese pueblo. Y este panorama es lo que ofrece el mundo enemigo de Dios a quienes le siguen. Esto es, lamentablemente, el mundo en el cual vivimos y que se quiere seguir defendiéndolo todavía cuando se dice que cuando no se acepta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Contra estos, contra el Israel de la carne, dice el profeta Jeremías: no cesará el ardor de la ira de Dios hasta realizar y cumplir los designios de su corazón. Es decir, pase lo que pase en el mundo, Dios va a cumplir con los designios de su corazón y va a haber ira por parte de Dios. Al fin de los tiempos, dice el profeta Jeremías, entenderéis esto. O sea, solo los que estemos vivos al fin de los tiempos podemos entender lo que quiso decir Dios. Cuando venga Jesucristo por segunda vez, en el fin del mundo, como lo vemos actual y perverso, la experiencia misma y los hechos, como por ejemplo las guerras que estamos viendo, nos harán creer que es verdad cuanto Dios nos ha dicho por medio de las Escrituras, y penetraremos todo el sentido de las Escrituras. Por eso
Dios le dijo a Daniel, tú Daniel encierra estas palabras al profeta Daniel y sella el libro, es decir, que no se dé a conocer el libro hasta el tiempo del fin. El libro del profeta Daniel debía estar sellado hasta el tiempo del fin, que es ahora. Porque muchos buscarán y se acrecentará el conocimiento. En el fin, muchos buscarán y se acrecentará el conocimiento. Muchos buscarán apresuradamente la verdadera doctrina, la única que salva, la Santa Iglesia Católica. Y al fin de los tiempos se leerá con interés el libro de Daniel, porque antes se lo leía y no se entendía qué quería decir Daniel. Pero ahora cuando uno ve los acontecimientos que están sucediendo, puede decir, esto quería decir el libro de Daniel. Análoga idea expresa San Juan en el Apocalipsis cuando dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, pues el tiempo está cerca. El justo se justifique más y más, y el santo más y más se santifique. El tiempo está cerca, por lo tanto debemos justificarnos día a día cada vez más y más, debemos santificarnos cada vez más y más. ¿Cómo podríamos dejar de trabajar en nuestra santificación y en la santificación de los demás simplemente pensando que ya estamos en los últimos días? Sería un error funesto dejar de trabajar en nuestra santidad y en la santidad de los demás. Digo esto también porque hay sacerdotes que opinan lo contrario, en que no hay que trabajar ya por la santidad de los demás. San Juan no ha de sellar el libro porque los últimos tiempos están cerca, mientras que Daniel debía sellarlo en su momento para que se lo leyera cuando el fin se acercase. San Juan subraya la importancia de la lectura del Apocalipsis diciendo, bienaventurado aquel que lee y escucha las palabras de esta profecía y observa las cosas escritas en ella. Y el mismo efecto tendrá sin duda la lectura y meditación de las profecías de Daniel. El sabio indaga la sabiduría de todos los antiguos y hace estudio de los profetas. Es decir, nos está invitando Dios a estudiar las profecías y a leer los signos actuales a la luz de las profecías, a ver qué nos dicen, a ver cómo se interpreta lo que está pasando en el mundo, porque Dios ya lo ha dicho en sus profecías. Dios, sin embargo, se ha reservado los tiempos y momentos. Daniel, en su momento, no conseguía respuesta, y le dice Dios, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Allí, en el tiempo del fin, como ya dije, conoceríamos lo que Daniel nos quería decir. Y como dijo Jesús a sus apóstoles, velad, ya que no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entre tanto, ya con esto culmino, si el Cordero que subió a lo más alto de los cielos será la lumbrera que ilumine la Jerusalén celestial, los que estemos incorporados a Él por el bautismo, como su cuerpo místico, asimilados al cuerpo de su gloria, tendremos en Él una bendición superior a toda otra, como ya lo hemos expresado. Los católicos vamos a tener una bendición superior con respecto a los justos del Antiguo Testamento. Por eso a este sermón lo titulé una bendición superior. En definitiva, esta bendición superior será para quienes hayan vivido para Cristo y nadie más, para quienes hayan vivido según Cristo y para Cristo. Y concluyo con la epístola de hoy, que describe perfectamente lo que es vivir para Cristo. Vestíos, dice San Pablo, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, longanimidad, sufriéndoos unos a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tuviere queja contra otro. Como el Señor os ha perdonado, así perdonad también vosotros. Pero sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo de la perfección, y la paz de Cristo, a la cual habéis sido llamados en un solo cuerpo, prime en vuestros corazones.
y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros con opulencia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando a Dios con gratitud en vuestros corazones, salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo cuanto hagáis, de palabra o de obra, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando por medio de Él las gracias a Dios Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.